Hola, saludos. Vamos entonces a comenzar la segunda clase de la lección 1 de la unidad número 5 del programa de estudio de segundo año de bachillerato del programa ESMATE de El Salvador. Bien, el título de la clase es Función sobreyectiva. El problema inicial nos dice lo siguiente: una función que va de a en b, que tiene como ecuación y igual a f de x, se puede representar de las siguientes formas. 1. La función que va de a en b, donde las x son de a y las y son de b. La función que va de a en b, donde las x son del conjunto A y las y o f de x son del conjunto B. Entonces se puede escribir una debajo de la otra, horizontalmente o verticalmente, como quiera. Bueno, en el problema inicial se nos pide que, dada la función que va de los reales en los reales, es decir, una función definida del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales, en donde x son del primer conjunto y los f de x serían x cuadrado. Existe un valor x en el conjunto de partida que cumpla que f de x sea igual a menos 1, pues eso es lo que hay que ver. Y en el literal b, considera la función f de x igual considera la función f de los reales en los reales, de tal suerte que las x sean del conjunto de partida y las f de x sean igual a x al cubo. Si y es un número real, determina el valor de x tal que f de x sea igual a y. Si y es igual a 1 y y es igual a 8. Bien, para poder ilustrar y llegar a lo que nos piden, es necesario hacer el gráfico. Para el primer caso, f de x igual a x cuadrado, pues lo escribimos. Y eso nos queda que, al colocar los valores, como ya lo hemos hecho en la clase anterior, el cuadrado de menos 2 es 4, el cuadrado de menos 1 es 1, el cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4. Con eso ya estamos listos para graficar. Ahora para el b, como es cúbica, entonces sería y igual a x cubo. Entonces sería el cubo de menos 2, que es menos 8, el cubo de menos 1, que es menos 1, el cubo de 0, que es 0, el cubo de 1, que es 1, y el cubo de 2, que es 8. Con estos cálculos ya se puede hacer el gráfico. Se ubican los puntos en el plano cartesiano y luego a mano alzada se hacen las dos curvas. Ok, entonces vamos a hacer un análisis por medio de el simulador en GeoGebra. Esto, vamos a esperar que cargue. Ahí está cargando. Para determinar si las funciones de entrada cumplen la condición que nos dan. Primero existe algún valor x en el conjunto de partida que cumpla que f de x sea igual a menos 1. Entonces, para eso ubicamos los puntos y hacemos el gráfico. Como podemos ver, la gráfica tiene y mayores que 0, por lo tanto la respuesta es no. Pero vemos que ocurre si trazamos líneas horizontales para ver qué corta en la gráfica. Podemos ver que cuando la línea horizontal pasa para valores mayores que 0, corta a la curva de la función, pero para valores menores que 0, pues no corta en ninguno de esos puntos, y por esa razón la respuesta es no. Además de esto, para ir respondiendo al ejemplo, esta función no es sobreyectiva por una sencilla razón. Comenzamos. El dominio era en todos los reales. Bueno, eso sí satisface, pero el recorrido o rango estaba definido originalmente para todos los reales, y
al hacer el dibujo nos damos cuenta que el rango recorrido de la función ya graficada no son todos los números reales. Entonces, al quedar valores de conjunto de llegada sin recibir relación, no se puede decir que es sobreyectiva. Entonces, esta función no es sobreyectiva, así como está definida la función de los reales en los reales, no es sobreyectiva. Ok, y la prueba es que no existe un f de x igual a menos 1. Y con eso es suficiente, es decir, con un punto es suficiente para decir que no es sobreyectiva. Se llama contraejemplo, ¿verdad? Existe un punto que no satisface la condición de función sobreyectiva. Bueno, pasamos a la siguiente. Quitamos los puntos de la función cuadrática y ahora vamos a ver la función, la cúbica. Bueno, la cúbica, si hacemos el análisis, vemos que de menos infinito a más infinito vamos a encontrar que siempre va a haber un punto que se puede definir de menos infinito a más infinito. Para cada valor de x hay un único valor de y, y el otro es que si yo trazo una línea horizontal de menos infinito a más infinito, siempre me va a cortar en un punto de la curva. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva porque ¿por qué? Porque si bien hemos probado que el dominio coincide con el punto de partida y el recorrido también coincide con el conjunto de llegada, el recorrido. Entonces satisface la condición. Para cada valor de x hay un único y, para cada y hay un x también. Ok, entonces si es sobreyectiva en el segundo caso, eso para cubrir con el ejemplo. Ahora, para verificar esto que dice, mira, y si y vale 1, si y vale 1, vemos que aquí también vale 1. Si y vale 8, lo vemos. X vale 2. En efecto, la raíz cúbica de 8 es 2. Por los temas que vimos en la unidad anterior, cuando es raíz cúbica, si es positivo, bueno, la solución va a ser única, y si es positivo nos va a dar positivo y si es negativo nos va a dar negativo. Entonces esto satisface las condiciones que se nos presentan. Es decir, la primera, quitamos esto, no vamos a guardar, la primera función literal a, que va de los reales en los reales, de x a f de x igual a x al cuadrado, no es sobreyectiva porque está definida el conjunto de llegada en todos los reales y por definición f de x igual a x al cuadrado tiene recorrido de 0 más infinito y estamos obligando a que sea de menos infinito a más infinito. Entonces, por lo tanto, el recorrido de la ecuación debe ser exactamente el que está definido en la función. Para la siguiente estamos que aquí es todos los números reales y aquí es todos los números reales, por eso es sobreyectiva. Las dos son, esta es sobreyectiva y esta no, la f de x igual a x al cuadrado no es sobreyectiva. Ya están analizadas las dos. Pasamos a lo siguiente. Bien, la conclusión es que una función f
de A en B es sobreyectiva si cada número en B es imagen de al menos un número en A. Para decir que una función no es sobreyectiva, se debe encontrar un valor y en B que no tenga preimagen en A. Eso es lo que ocurría en el caso de f de x igual a x al cuadrado. Es decir, con un valor es suficiente como un valor de contraejemplo para que quede demostrado que la invalidez esté probado que algo que le piden no es cierto. Una función que va de A en B, donde el conjunto B es igual al rango de la función, el rango de la función es una función sobreyectiva. Recuerde que el rango es el conjunto de valores que se puede tomar la función. El rango de la función está dado por los f de x, tal que los x pertenezcan a. Es decir, la función evaluada en x que pertenecen a. Ok. Pero dice, el rango de la función está dado por los f de x. Un ejemplo ya con números discretos sería si yo tengo en el A los valores de x1 a x5 y en el B de y1 a y4. Veamos este caso, el x1 se relacionan todos los de A con uno en B. Como todos los de B reciben relación, aunque el y1 reciba relación de x1 y x5, pues es sobreyectiva, porque la condición es que reciban de al menos sea imagen de uno de los elementos del conjunto de partida. Entonces esta es sobreyectiva. Veamos en un segundo caso. Ya me pasé. En el segundo caso, x1 a x4 están relacionados con 1, sí es función, pero no es sobreyectiva porque estaba definido el y2 y el y5 y estaba definido en D y no reciben relación. Y al haber al menos uno que no reciba relación en D y estaba definido originalmente, pues la función que se establece no es sobreyectiva, porque para que sea sobreyectiva, una función, todos los elementos del conjunto de llegada deben ser parte de lo que se llama rango de la función. Y como aquí no ocurre eso, pues entonces esta función sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Ahora veamos lo que ocurre aquí. Aquí sí es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Bueno, sigamos. El ejemplo, bueno, yo ya en la simulación ya expliqué el ejemplo, o sea que ya no es necesario que haga esto. Solo pasamos a los problemas. Hay que hacer los problemas, identificar cada una de las siguientes funciones. Eso no es sobreyectiva. Entonces vas a ver x y f de x igual a x y f de x igual a 3x menos 2, bueno, y así sucesivamente. Hay que analizar, te dan el conjunto de partida, el conjunto de llegada, es decir, deben coincidir en cada caso. Bueno, hasta la próxima.